Oímos la meditación de la pasión de Jesucristo nuestro Señor por Padre Luis de la Palma. Pilatos recibe al Salvador. La situación era nueva y de las que raras veces se ven en el mundo. Un hombre que días antes había hablado en el templo con tanta majestad, que había entrado en Jerusalén con el triunfo más grande y la aclamación mayor que nunca se había visto. Este hombre iba ahora preso y maltratado por las autoridades públicas. Un hombre que había hecho milagros por los pueblos, todos le seguían y le tenían por profeta, era ahora tratado como un malhechor. Sin duda que la gente estaría admirada y no se hablaría de otra cosa en la ciudad. Se llamarían unos a otros para ir a ver una cosa tan insólita. Es muy posible que la noticia hubiera llegado a Pilatos ya desde la noche antes, y como hombre prudente habría pensado bien en este caso y estaría preparado para tratarlo con atención y despacio. Los sacerdotes llegaron a la plaza del pretorio y subieron a la lonja que estaba levantada sobre la plaza, a la que se subía por unos grados, pero no entraron en el pretorio por no quedar contaminados. Juan 18, 28, y poder comer la Pascua. Los sacerdotes judíos no quieren tener caso de un pagano, según la ley. Miren, están condenando a un inocente, no hacen ningún caso de la justicia, pero guardan un detalle de la ley, no de tener caso de un pagano. Realmente no saben lo que hacen. A los sacerdotes, santos piadosos, les parecía que iban a quedar sucios e impuros con solo pisar el pretorio donde se condenaba, se ejecutaban las sentencias, y en cambio no se consideraban manchados por entregar a la muerte a un inocente. Por tanto, se quedaron a la puerta de afuera y entregaron al Señor a los alguaciles y oficiales del procurador Pilatos para que se lo llevasen. Se excusaron diciendo que por motivos religiosos no podían entrar y le mandaron decir que tuviese a bien concluir aquella causa y ejecutase en aquel hombre la sentencia de muerte, porque el caso era tan grave que ellos mismos venían en persona. Jesús estaba de pie ante el procurador, dice el Evangelio, San Mateo 27, 11. Pilatos, al ver a Jesús, no dice el Evangelio si esta primera vez habló con él. Se inclinó a favorecer su causa y advirtió que los sacerdotes traían mala intención y que no entrar en el pretorio no era hipocresía. Y a pesar de que pensaba así, por cumplir con ellos salió afuera. El Evangelio dice: Pilato salió fuera para hablar con ellos. Comprobó entonces la diferencia, la serenidad del acusado y la exaltación y la prisa con que los sacerdotes pedían su muerte. ¡Qué contradicción! Serenidad de un lado, exaltación, excitación del otro lado. Confirmó entonces su opinión y les dijo lo que probablemente les había ya dicho en parecida ocasión otro antecesor suyo. Sabéis bien que los romanos no tienen por costumbre condenar a nadie sin que el reo tenga presentes a sus acusadores y sin que se le dé oportunidad de defenderse. Vosotros me habéis traído aquí un hombre. ¿Qué acusación traéis contra él? ¿Qué les reprocháis? No parece justo entregar a un preso y no decir el motivo de la acusación. Parece que a los sacerdotes les dolió la observación del procurador, porque implícitamente les tachaba de ignorantes y de apasionados. Y se enfadaron de que pensara así de ellos tan honrados. Por eso dijeron: si este no fuera un malhechor públicamente conocido, nosotros, que somos sacerdotes y letrados, no te lo hubiéramos traído. ¿Qué dicen? Nada. Malhechor y prueba. Basta con que nosotros estemos aquí para que tú no pongas en duda nuestra rectitud. Ellos dijeron:
los soberbios y apasionados. Esto dijeron los soberbios y apasionados sacerdotes, envenenados por la envidia contra Cristo, de hecho. Si era verdad que Jesús era un malhechor público, que se lo preguntaran a los que fueron librados de espíritus inmundos, a los enfermos que fueron curados, a los leprosos que quedaron limpios, a los sordos que ahora oían, a los mudos que hablaban, a los ciegos que veían, a los muertos que ahora estaban vivos. Si se hubiera informado el procurador, hubiera comprobado que Jesús no era un malhechor, sino un benefactor de su país. Hubiesen podido presentar testigos. Aquel ciego al que con poco de barro le devolvió la vista, aquel paralítico de 38 años que con una sola palabra se puso en pie y pudo llevar a hombros su propia camilla, aquella muchacha resucitada delante de 3 apóstoles, de su padre y su madre, la hija de Jairo. Y si estos testigos eran pocos y apasionados por ser discípulos suyos, podía venir toda la ciudad Naín, testigo de la resurrección del hijo de la viuda, y casi toda Jerusalén era testigo de la resurrección de Lázaro. Miles de testigos podían presentarse a favor de Cristo, toda aquella gente a quienes dio de comer pan y pescado en desierto. En cambio, para probar su maldad, necesitaron testigos falsos, mintieron y no pudieron acusar de nada al Salvador. Siendo esto así, y estando el país entero obligado con todo lo que el Señor había hecho por ellos, estos sacerdotes se enfadaban y se sentían heridos, porque Pilatos les pedía pruebas. Se consideraban a sí mismos tan importantes que pretendían que fuese clavado en la cruz solo porque ellos lo decían. Se dio cuenta Pilatos con su respuesta de su soberbia, de su arrogancia. Se dio cuenta como hombre inteligente que era, que en aquella causa había odio, apasionamiento y que debía haber razones más profundas para que de repente pretendieran matar a un hombre tenido hasta entonces por profeta y por santo y sin pruebas y sin una formal acusación. Por eso, con mucha sagacidad, Pilatos les respondió: si, como decís, este hombre es un malhechor, llevaoslo y juzgadle con vuestra ley. Juan 18:31. Yo creo que vosotros no pediríais la muerte a un hombre que no lo merece, pero yo no puedo condenar a nadie solo porque vosotros lo digáis. Mi ley exige que el juez reciba la acusación por escrito y pruebas. Si vuestra ley permite condenar a un hombre tan deprisa sin escucharle, llevaoslo y condenadle con vuestra ley, yo no os lo voy a impedir. Ante esta respuesta del procurador, ellos respondieron: a nosotros no nos es permitido condenar a nadie a muerte. Quizás dijeran esto porque, como estaban dominados por los romanos, estos les habían quitado esta facultad, porque la ley judía se lo permitía en algunos casos, o porque, siendo Pascua, no podían ejecutar sentencias de muerte, como tampoco podían entrar en el pretorio. O tal vez se referían a la muerte de cruz, modo de matar introducida por los romanos en Judea, porque ellos pretendían dar muerte así al Salvador, por ser la muerte más humillante. Por eso no quisieron hacer como el procurador les decía. Fue como si dijeran: los delitos de ese hombre son tan atroces que no basta con castigarle, hacerlo con cualquier muerte. Merece la muerte más dura, la de cruz. Y si hubiera otra más grave, esa le daríamos. A nosotros no nos es lícito usar la pena de muerte de cruz. Por eso recurrimos a ti para que lo crucifiques. Con este deseo de los judíos se cumplió lo que el mismo Señor había dicho al decir la muerte con que había de morir, muerte de cruz. San Juan 18:32.
Y el Señor había dicho que moriría en la cruz y en Pascua y a mano de gentiles. Cristo había prometido todo esto. Al ver los sacerdotes que Pilato no quería proceder en la causa sin acusación, se le dijeron: hemos encontrado a este amotinando a nuestra gente y prohibiendo pagar tributos al César, diciendo que él es Cristo Rey. Le acusan 3 cosas: el amotinar al pueblo, y ellos afirman que le habían encontrado haciéndolo; de que prohíbe pagar impuestos a Roma, como si enseñara que el pueblo judío no debe pagar a un emperador idólatra; y en tercer, decían que se llamaba a sí mismo rey. Ellos sabían perfectamente que su acusación era una calumnia. Como podíamos ver, una sedición quien nunca había sido encontrado en reuniones secretas. Hablaba de ordenar el templo en las sinagogas donde estaban todos. Y ahí decía incluso que obedecieran a los escribas y fariseos porque ocupaban la cátedra de Moisés. Cuando le fueron a buscar de noche al huerto, lo encontraron rezando. Respecto a los impuestos, también mentían, porque una vez que quisieron enredarle y le preguntaron si era lícito pagar tributo al César para poder acusarlo más tarde, él respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los mismos encargados de recoger los impuestos eran testigos de que él mismo pagaba sus impuestos. San Mateo 17, 26. Y qué lejos estaba de alborotar a la gente por hacerse rey. Bien claro está el ejemplo. Una vez que quisieron hacerle rey, como ellos lo entendían, rey de este mundo, él se escapó y se escondió. San Juan 6:15. Intentaban así los sacerdotes ocultar el motivo por el que querían matarle, por llamarse hijo de Dios, ya que este motivo no tendría fuerza ante un gentil, un pagano. Por eso le acusaron en un delito que afectaría más al procurador: ir contra el César y sus impuestos. Pilatos, al oír esta acusación, se fijó solamente en lo que se hacía a sí mismo rey, porque en realidad esta acusación incluía las otras. Si se hacía rey, es evidente que iría contra el César y prohibiría pagar los impuestos. Por ser este motivo ocasión de motines populares, por prudencia entró en el pretorio para examinar a solas al Salvador. Le llamó a su presencia y le preguntó: ¿tú eres rey de los judíos? Los 4 evangelistas concuerdan en que esta fue la primera pregunta. Es verdad que Pilatos era gentil, pagano, pero como vivía hacía tiempo entre los judíos, había oído hablar del Mesías, rey, del Cristo que esperaban, y además la fama del Señor era muy grande, y también había oído hablar de él. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?, pensando en un reino de aquí, del mundo. El Salvador, que no estaba presente cuando Pilatos habló con los sacerdotes, le dijo: ¿eso lo dices por tu cuenta o es parte de la acusación que han hecho contra mí? Le dio a entender que sabía de dónde venía esa pedrada, aunque los otros escondieran la mano. Como si dijera: está claro que tú no piensas que yo soy rey, ni intento serlo, pero me preguntas por qué te han dicho eso de mí y te han pedido que me lo preguntes. Se dio cuenta Pilatos que con esas palabras que se había dejado influir demasiado por los sacerdotes, y para hacerle ver que no le habían impresionado las acusaciones que le hacían, ni creía en ellas, respondió: ¿soy acaso judío para saber esas cosas que vosotros decís del Mesías, y menos para preocuparme de ellas? Si te le pregunto, no es porque a mí me importa, te lo pregunto porque soy tu juez, y esto es lo que han declarado contra ti. Tus paisanos, y no unos cualquiera, sino los pontífices,
y sacerdotes de tu ley te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O tú te haces rey sin serlo, o si lo eres, ¿qué has hecho para que no quieran reconocerte como tal? A estas palabras del juez, ¿qué hiciste?, el Salvador podía haber respondido muy largamente en su defensa, pero Pilatos había hecho dos preguntas: si era rey y qué había hecho, es decir, ¿por qué delitos le entregaban los sacerdotes? Jesús respondió a la primera: mi reino no es de este mundo. Cuando dice reino, no se refiere solo al cielo de los bienaventurados, sino también a todos los fieles de este mundo que forman la iglesia. De ahí que no dijo, mi reino no está en este mundo, porque sí está, sino que dijo, mi reino no es de este mundo, no es terreno ni temporal, viene del cielo, de donde bajé a juntarlo con la tierra por medio de mis palabras y mis obras, por medio de la fe. Vine a rescatarlo del mal y de la muerte. Vine a rescatarlo del mal y de la muerte, muerte espiritual, a santificarlo con los sacramentos, a llevarlo con mi sangre y a hacerlo hermoso con mi gracia, a darle vida con mi Espíritu Santo. No es de este mundo mi reino, porque no consiste en bienes mundanos, sino en vida y en salvación eterna. Eso dijo el Salvador a Pilatos para desengañarle de su error, y también a los sacerdotes que decían que merecían la muerte por levantarse como rey frente al César de Roma. Mi reino no es de este mundo. Tu reino, si es de este mundo, yo no trato de quitártelo, sino de darte el reino eterno. Esto es lo que a ti debería importarte y lo que deberías investigar para ser fiel al César. Yo te aseguro que ningún rey de la tierra debe temer a mi reino, dice Cristo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo tendría criados y ministros, como tienen los otros reyes, y tendría soldados, los cuales lucharían por mí, para que no cayera en mano de los judíos. Juan 18:36. Pero tan lejos estoy de estas cosas que a un discípulo mío que intentó defenderme con la espada, se lo prohibí y le amonesté por ello. No, mi reino no es de aquí. Así tranquilizó el Señor a Pilatos. Por 3 veces dijo que era rey, que tenía reino, porque no podía mentir ni ocultar el que su padre le había dado, pero otras 3 veces dijo que su reino no era de aquí, con lo que le quitó el temor de que quisiera levantarse contra el César e impedir que se le pagaran tributos. Por tanto, dijo Pilatos, aunque tu reino no sea de este mundo, tú eres rey. Y el Señor dijo, así es, yo soy rey. Y contestó el Señor la segunda pregunta que le había hecho el juez, ¿qué has hecho? Y dijo, yo nací para esto, y a esto vine al mundo, a ser testigo de la verdad, para decir y hacer siempre la verdad. No dudes de lo que te he dicho, porque yo no digo más que la verdad, para esto nací y para esto vine al mundo. Desde entonces no he hecho otra cosa más que decir y hacer la verdad. Todos los que aman la verdad me escuchan. Juan 18:37. Con esa respuesta le hizo saber el motivo por el que los sacerdotes le odiaban y que no era otro que haber dicho la verdad. Ellos, en cambio, estaban muy lejos de ella. ¿Y qué es la verdad?, dijo Pilatos. Pero sin esperar respuesta se levantó, salió fuera donde estaban los sacerdotes esperando y les dice, ¿me habéis traído este hombre? No encuentro en él motivo de muerte. Entonces ellos, decepcionados, porque ven que puede escapar a sus garras,
Entonces empiezan a acusar otra vez. Está alborotado todo el pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde empezó a juntar discípulos. Entonces, cuando Pilatos escucha Galilea, ahí dice, este hombre hace parte de la jurisdicción de Herodes, que se vaya con Herodes, y yo estoy libre de este asunto. Entonces lo manda con el rey Herodes, el pobre Herodes, el perdido Herodes, y Herodes hace tiempo que quería ver a Cristo, está contento, pero es un hombre superficial, un pecador perdido, y quiere ver un milagrito o algo. En nuestro Señor no hace nada, no dice nada. Y los sacerdotes furiosos acusaban a Cristo delante de Herodes también. Entonces nuestro Señor no dice nada frente a Herodes, a pesar de las muchas acusaciones de los fariseos. Con su silencio nos enseñó el Señor Jesús a despreciar la honra y el favor mal ganado, y a no usar mal del poder de Dios, haciéndolo servir de alguna manera a la ambición o al beneficio personal. Nos enseñó a ser precavidos y a no hablar ingenuamente de Dios a quienes solo desean saber de Él por curiosidad, por vanidad, por decir que saben todo. Finalmente, Herodes lo menosprecia, lo hace vestir de un vestido blanco, brillante, con la vestidura real, para burlarse de su realeza mesiánica, y lo reenvía a Pilatos. Y Pilatos no está contento de recibirlo porque sabe que es un caso complicado y peligroso. Entonces, ¿qué hace Pilatos? Bien, se acuerda que según la costumbre, en la Pascua se indulta a un preso. Había un preso famoso, Barabás, y Pilatos pregunta, ¿qué quieren, que suelte Barabás o Jesús, rey de los judíos? Y ellos gritan, Barabás, Barabás, Barabás. ¿Y qué hago con Jesús, rey de los judíos? Crucifícalo. Y Pilatos no quiere crucificarlo. Entonces lo manda a azotar para un poco provocar la piedad, ver si las cosas se calman. Y ahí es injusto. ¿Por qué? Porque si es inocente, no merece la muerte porque tiene que azotarlo. Porque azotar era anterior a la crucifixión. Y finalmente manda a nuestro Señor que sea azotado. Y esos azotes son la paga, podemos decir, de los pecados impuros. El profeta Isaías había anunciado que desde la cabeza hasta los pies, su cuerpo era una llaga de los azotes que le han dado. ¿Quién ha visto a los hombres azotar al Hijo de Dios? ¿Ha visto a los ángeles del cielo de su Padre eterno? Venid, hombres, y veréis a Cristo flagelado por vuestras culpas. Daos cuenta de lo que valéis, pues fuisteis comprados a este precio. De lo que debéis, y quien libremente pagó por vosotros. No te hagas otra vez esclavo del pecado, si sabes valorar la grandeza de este rescate. Por eso se pide a las mujeres de vestirse correctamente, cubrir su cuello, su espalda, sus hombros, sus rodillas. ¿Por qué? Porque el pecado de impureza es el pecado que más almas lleva al infierno. El padre Luis de Palma dice, sufrió en su cuerpo, página 105 arriba, sufrió en su cuerpo tanta crueldad a cambio de la sensualidad y deshonestidad de los hombres, que siendo tanta y tan horrible, así debía ser el sufrimiento del Señor. Esta debe ser la razón por la que el Señor, al hablar a sus discípulos de su pasión, mencionaba sus azotes. San Mateo 20, 19. Como si tuviese muy presente esta humillación y este cruel
cruel dolor. Realmente es algo horrible, algo horrible. Página 105 abajo. Los verdugos ataron al Señor desnudo, como estaba, a la columna y empezaron a azotarle. Las ataduras debieron ser muy fuertes y seguras, porque los judíos temían que, como le había visto hacer tantos milagros, se les escapase. Y como el castigo de azotes era tan cruel, los verdugos también se cuidaron de darle bien para no desatar el evitar los golpes. No hacía falta que atarais el Señor, Él mismo se entregó como cordero. Le azotaron con varas conforme a la costumbre romana. Era mucho más cruel este castigo entre los romanos que entre los judíos, que era 40 menos 1. En los romanos no se cuenta. Entonces los azotaron según la ley romana. Los instrumentos de tortura eran varios. El látigo, que tenía 3 correas de cuero endurecido atadas a un palo corto. El vergajo, que eran varas verdes y flexibles de árbol. La fusta, que eran simples correas de cuero. Y por fin, el flagelo, que era un látigo de correas guarnecidos de bolitas de plomo, huesillos cuadrados y agudas puntas de hierro llamadas escorpiones, que entraban dentro de la carne y arrancaban la carne. Se alternaban unos verdugos a otros, que según dicen eran 6, y descargaban toda su fuerza sobre las espaldas del Hijo de Dios. La columna en que el Señor estaba atado era baja, de modo que toda su espalda quedaba combada y tirante, dejando así más superficie para los azotes. Como los látigos eran largos, no solo daban en su espalda, sino que llegaban en revueltas hasta el vientre, el pecho y la cara. No se puede saber el número de los azotes, pero se sabe que era costumbre romana dejarlo al arbitrio de los verdugos y a la resistencia del ajusticiado. No podían ser pocos los azotes, no solo por la brutal crueldad de los soldados, sino porque eran muchos los pecados que el Señor tenía que saldar como fiador nuestro. Jesús, en esta pasión, paga la deuda de los pecados de los hombres. Es fiador nuestro. Cuando una persona es fiador, evidentemente tiene que pagar la deuda del otro. Los profetas habían hablado de él, explicando tal como quedó después de este tormento. Dijeron que había quedado horrible y desagradable a ver. Con tantas heridas, su cuerpo parecía el de un leproso. Isaías, el capítulo 53 de Isaías es muy importante leer, les aconsejo leerlo, meditar la parte. Que desde la planta del pie hasta la cabeza había quedado todo golpeado, herido y sagrado. Isaías 1:6. Si esto vieron y sintieron los profetas que le miraban desde tan lejos, pensad qué sentiría su madre, que estaba ahí cerca. En cuanto le llegó la noticia que Pilatos había resuelto a azotarle, volvió a llorar, y con ella aquellas santas mujeres. Todas las mujeres lloran y sufren cuando insultan o maltratan a sus hijos, y la Virgen sufrió más que ninguna madre porque su hijo era Dios. Quiso acercarse al pretorio para ver, por lo menos oír los golpes, y quedaría tan herida y derramaría tantas lágrimas como perdió sangre el cuerpo de su hijo. Página siguiente, 108. Nuestro corazón es un ingrato si no reconoce los pecados que ha cometido contra Dios. Nuestro corazón es de piedra si no llora pidiendo perdón al que es azotado por haber salido en nuestra defensa. Jesús, si le escuchas atado a la columna, dice: estoy pagando por lo que no he robado. Salmo 68:5. Me azotan durante todo el día, mi flagelación empezó desde la mañana. Salmo 73:14. Son salmos mesiánicos, son profecías. Cuando el fiador ha pagado, ya no molesta al deudor verdadero.
Así hace la justicia de Dios. Una vez que Cristo pagó por nosotros, ya no nos pide nada, solo desea que nos aprovechemos de la paga que entregó Jesucristo. La redención ha sido tan grande y generosa que aunque es una gracia inmensa que Dios perdone las ofensas de los hombres, mucho más grande e inmensa es la paga que hizo Jesús comparada con nuestra deuda. El hombre merecía ser preso, encarcelado, que se burlasen de él, le golpearan, le castigaran, azotes y luego mataran. Y eso lo hizo un hombre que era a la vez Dios. Jesucristo quiso tomar en su cuerpo la penitencia que merecían los pecados de nuestro cuerpo. Corrigió en su carne nuestra rebeldía. A costa de su dolor nos dio ejemplo de que cómo debemos dominar la carne para que no se imponga el espíritu y no caiga en pecado. El más hermoso de los hijos de los hombres, Salmo 44:3, perdió su hermosura y quedó todo su cuerpo hecho una llaga. Como leproso quedó para que nuestra alma se hiciera hermosa y agradable a los ojos de Dios. Para que la iglesia apareciera gloriosa ante Él, sin que tuviese mancha, ni arruga, ni cosa parecida, para que sea santa e inmaculada. Efesios 5:27. Y finalmente, después de soltarlo, van a hacer otra fechoría, coronarlo de espinas. La coronación de espinas fue muy dolorosa, porque estas espinas eran largas y puntiagudas, otras cortas y encorvadas. No se sabe bien qué espino usaron, porque en Israel hay muchas variedades y en Jerusalén. Una vez hecha la corona se la clavaron con toda su fuerza a golpes de tenaza o con palos para no lastimarse a sí mismo, pero sí lastimar a Cristo. El dolor fue terrible, empezó la sangre a resbalar por su cara. Entonces comenzaron las burlas al rey fingido. El Señor dejó unidas a su corona de rey para sus amigos dos preciosas joyas de gran valor, el dolor y la burla. Luego le pusieron una caña en la mano derecha para que hiciese de cetro de rey. Mateo 27:29. Juzgaban a Cristo como un hombre vacío y sin sentido, como es la caña. Así pensaban de su reino, que era algo quebradizo, sin firmeza, como una caña vacía. Sí. Luego, dice el padre de la Palma, de clavarle esta corona de espinas en la cabeza, ponerse en su mano, se rieron de él, se arrodillaban dándole la hora buena por su reinado y le decían: Dios te salve, rey de los judíos, y fingían adorarle como un rey, burlándose de él. Marcos 15:19. Le escupían en la cara, se mezclaban su asquerosa saliva con la preciosa sangre del Señor que goteaba desde su cabeza. Esto hirió muy adentro el Señor, se le contó a sus discípulos antes de que sucediera una de las veces que iban a Jerusalén: se reirán de mí y me escupirán. Marcos 10:34. Le dieron muchas bofetadas, se acercaban a él y le decían: salud, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Juan 19:3. Y un soldado tiene mano dura. Se acercaban uno después de otro a saludarle, se arrodillaban, haciendo como que le querían besar la mano como a un rey. Tendían su mano y luego le daban la cara con toda su fuerza. Otros, al rodearse, le cogían la caña y le daban con ella en la cabeza, y los espinos se la hincaban más. Cogían la caña y le golpeaban la cabeza, dice San Mateo 27:30. Le habían llevado al atrio del pretorio. Los soldados le llevaron al atrio del pretorio, dice Mateo. El pretorio tenía un patio grande donde cabía bien toda la gente que estaba ahí mirando. Un poco más elevado, adosado al pretorio, estaba el atrio, tribunal de justicia.
al clavar la corona en la cabeza, se reían así: puesto que sois rey, no está bien que estéis sin corona. Perdonad, Señor, si esta corona no es completamente de vuestro gusto, y se la clavaban a golpes. Esta corona de espinas expía nuestros pecados de amor propio, soberbia, orgullo. También su corona fue de espinos y no tenía que ser de otra cosa. Nada había en este mundo con que poder hacer la corona que merecía. Todo lo que de este mundo termina se marchita, muere. Lo que queda es el amor que se consigue con el sufrimiento, como las espinas que punzan y hieren. En esta vida sí hay abundantes espinas, y el Señor las quiso hacer suyas para que nosotros no las sufriéramos lo que nosotros merecíamos. Él lo sufrió. Lo que para nosotros hubiera sido muerte eterna, para Él fue mérito y gloria eterna. Esas espinas que a nosotros nos quitó brotaron flores de inmortalidad. Se hizo con ellas una corona que nunca se marchita. Su corona fue de espinas, bien clavadas en su cabeza, y así tuvo que ser, porque su reino iba a ser firme y perpetuo, y sólo así su corona nunca caería y nadie podría quitársela. Su cetro era de caña, sí, pero es de hierro. Los gobernantes los gobernará con vara de hierro y los romperás con los vasos de barro. Salmo 2:9. Dominaría sobre todos los pueblos, y los reyes del mundo serían sus vasallos. Sus enemigos quedarían humillados, rotos como los vasos de barro. Dios te enviará desde Sión su poderoso cetro para que domines todos sus enemigos. Salmo 109:2. Y así sucedió. Los apóstoles salieron de Jerusalén, dominaron con su palabra todo el mundo, y todo el mundo fue reino de Cristo. Pero la fuerza y el poder no eran de ellos, sino que les venía de arriba. Ellos eran débiles como lo es la caña. El Señor les hizo fuertes como barra de hierro. Al darse cuenta de esto, uno de los apóstoles dijo: lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. San Pablo, 1 Corintios 1:25. Una caña puesta en las manos de Dios es más fuerte que todo. Lo débil, la caña de Dios, fueron los apóstoles, dice San Atanasio. Ellos eran incultos, torpes, y en poco tiempo extendieron por todo el mundo y convencieron a los sabios, a los reyes, a los poderosos. Y con el cetro de Dios salieron de Sión, de Jerusalén, para vencer a sus enemigos. Y finalmente llevan a nuestro Señor, después de esta cruel flagelación, de esas humillaciones de la coronación de espinas, con la corona sobre la cabeza. Pilatos lo lleva y lo presenta al pueblo. Mirad a este hombre. Deseaba que se compadecieran de él, que se dieran cuenta de que el hombre no estaba ya para intentar ser otra vez rey. Ecce homo, he aquí el hombre. Y el padre de la palma dice: mal juez. Por tercera vez dijo que no había delito en Jesús, y a pesar de eso le entregó al suplicio de los azotes. Y piensa que el pueblo se va a compadecer con solo verle. Los ángeles del cielo presentes a este espectáculo estaban de rodillas adorando al hombre Dios, y se decían a sí mismos que su amor era hielo comparado con el fuego encendido de su caridad. ¿Quién hubiera podido ver a Cristo cruzadas sus manos, que su misma voluntad tenía atadas, para no vengarse de tanta injusticia, a cambio amar a los hombres? Entonces finalmente dice que no ve motivo de condenación, y ellos gritan: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y él dice: crucificaré a su rey. Y ellos dicen: no tenemos otro rey
sino el César. Otra vez Pilato lo hace entrar. Entonces allí, en ese momento, van a decir la verdad. Cuando vieron que Pilato no quiere crucificarlo, entonces dicen la verdad. Todas las acusaciones anteriores eran falsas. Ellos saben. Ahora van a decir la verdad. Tiene que morir, según nuestra ley, porque es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Entonces en ese momento Pilatos empieza a tener un poco temor, porque es pagano, cree que hay dioses, según la creencia pagana. Entonces tiene miedo, entra y les habla. ¿No sabes que tengo poder de juzgarte, de libertarte o de condenarte? Y Cristo le contesta: no tendrías ningún poder contra mí si no te hubiera concedido desde lo alto. Juan 19:11. Entonces en ese momento Pilatos sale otra vez, dice que no ven motivo de muerte, y ellos gritan como locos: fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilatos dice otra vez: a vuestro rey he de crucificar. Los sumos sacerdotes gritaron: no tenemos otro rey que el César. Y ahí dice una palabra tremenda, tremenda, tremenda: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con otras palabras, dicen, no tengan pena, sabemos lo que estamos diciendo, no hay ningún pecado en lo que te pedimos. Si hay pecado, porque Jesús no es lo que dice. Finalmente, Pilatos va a lavarse las manos, y a pesar que su esposa le había mandado un mensaje que no tuviera nada que ver con ese justo, había sufrido mucho por él, bien se lava las manos, firma la condenación, lo carga con la cruz y lo entrega a ellos: vayan y crucifíquenlo. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Sí, es un poco fácil decirlo porque era el juez, pero es verdad que lo forzaron a llegar a este juicio. Y lo cargan con la cruz y lo llevan al Calvario.